Radio Praga Internacional, emisiones de la República Checa para el exterior. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Praga Internacional. En este caso les vamos a presentar lo que es el quinto episodio de nuestra serie De Praga al Mundo, en el que recorreremos la expansión de Radio Praga tras la Segunda Guerra Mundial, sus emisiones en árabe, suajili y guaraní, los insólitos regalos enviados por los oyentes, incluida una piel de tigre, y el sorprendente auge de los clubes de oyentes, capaces incluso de organizar un partido de fútbol contra seguidores de Radio Berlín. Un verdadero tesoro de anécdotas que revela hasta hoy la profunda presencia de la radio en la vida de su audiencia. Pero antes de ingresar en lo que es este gran episodio de nuestra serie, les recomendamos también entrar a nuestra página espanol.radio.cz, donde van a poder encontrar los temas del día. En primer lugar, que la justicia concluyó respecto a los delitos cometidos por Philip Turek en sus polémicas expresiones en redes sociales, que son 3 esos delitos, pero que ya proscribieron. Además, vamos a conocer la historia del bohemista estadounidense Neil Bermel, quien cambió el estudio del ruso por el del checo, gracias a una profesora que le cambió la vida. Y por último, Gonzalo Núñez nos habla de lo que fue en Chile la publicación por primera vez en español de la obra de teatro El Canciller, de María Luisa Bombal, que está inspirada y basada en la figura del diplomático checo Jan Masaryk, a quien la escritora chilena conoció en persona durante la Segunda Guerra Mundial. Todos estos temas los pueden encontrar en nuestra página, reitero, espanol.radio.cz, pero ahora sí ingresamos en el quinto episodio de nuestra serie De Praga al Mundo. This is Radio Prague, Czechoslovakia. Drazí krajany, transoceánské spojení na krátko. Atención, atención. De Praga al Mundo. 90 años en el aire. Když jsem nastupoval, tak se vyprávěl v zahraničním vysílání. Cuando entré a trabajar en las emisiones al extranjero, circulaba un chiste según el cual aquí trabajaban varias decenas de personas para que pudiera escuchar únicamente un campesino griego que se levantaba a las 5 de la mañana. Pero la verdad que era solo un chiste, porque las cartas que llegaban no hacían más que confirmar que las personas necesitaban escucharse las unas a las otras y confrontar su vida con la de gente de otros países. De esta forma evaluaba su trabajo en las emisiones para el extranjero de la radio checoslovaca Arnošt Lustig, de quien este mismo año se cumplen nada menos que 100 años de su nacimiento. Incluso ya desde el comienzo, en 1936, La Voz de Praga encontró de inmediato a sus oyentes, y por eso las primeras reacciones no tardaron en llegar. Venían de China, de África e incluso de Australia. Již po prvém měsíci pokusného vysílání obdržel náš rozhlas stovky dopisů. Ya después del primer mes de prueba de las emisiones, nuestra radio recibió cientos de cartas de todos los continentes, aunque la mayoría llegaba desde Estados Unidos. Por eso, un tiempo después, nuestra emisión de onda corta se amplió con una tercera banda dirigida al lejano oriente. De esa forma fue que nos incorporamos a este moderno invento de las telecomunicaciones, uniéndolos a ustedes, nuestros compatriotas, a su antigua patria a través de las ondas. Na vlnách éteru zpět ke své staré vlasti. Solo para poder escuchar Radio Praga, muchos checoslovacos en Estados Unidos comenzaron a comprar, por aquel entonces, receptores de radio que en aquella época eran muy caros. Entre la emisora y los oyentes se creó pronto un vínculo fuerte, y a la redacción llegaban cartas entusiastas y de vez en cuando también pequeños obsequios. También me encargaba de la correspondencia de los compatriotas eslovacos que nos escribían cartas amistosas, poco convencionales, a las que a menudo respondíamos personalmente. Los locutores también recibíamos $1 o $2 para cigarrillos o para una cerveza. Recuerdo como si fuera hoy que durante uno de los desfiles del grupo Sokol nos visitó uno de los oyentes, un eslovaco de Cuba. Se llamaba Juan Mata y me trajo una caja de extraordinarios puros cubanos.
Ese es el recuerdo del locutor Juro Horvat, quien se incorporó a las emisiones al extranjero en abril de 1937. Un regalo también extraordinario llegaría también para la popular locutora Olga Valo. Una vez llegó a su nombre al edificio de la radio checoslovaca una gran caja. Era como una caja fuerte, revestida de metal, y adentro había una piel de tigre preciosa, curtida, suave y de colores magníficos. Era de verdad una piel de tigre. Y la carta de un oyente compatriota de algún lugar como Bengala o quizás Australia, ya no lo recuerdo. Escribía con mucho afecto y le agradecía a Valo toda la alegría que le generaba su voz desde la vieja patria. Así describía aquel momento el por entonces redactor František Kamil Zeman. Las reacciones de los oyentes iban creciendo a toda velocidad y no se trataba solo de compatriotas checoslovacos. Cuando después de la Segunda Guerra Mundial Radio Praga volvió al aire, aumentó considerablemente el número de idiomas con los que se dirigía al mundo. Los oyentes podían escuchar las emisiones no solo en inglés, alemán o francés, sino también en sueco y en sorabo lusaciano. A medida que Radio Praga se orientaba cada vez más hacia los oyentes en los países del tercer mundo, se añadieron el árabe y el suajili. Durante un tiempo, incluso el guaraní. Tenemos millones de oyentes en todos los continentes. Las encuestas realizadas hasta ahora nos han mostrado que la mayoría de ellos son personas de hasta unos 30 años, es decir, gente cuya generación en los próximos años influirá de manera significativa en la historia de la humanidad. Esa predicción la hacía en 1975 el entonces director de las emisiones para el extranjero, Vladimir Wipler. Vážení přátelé, dovolte mi, abych vás uvítal v našem rozhlasovém studiu k slavnostnímu slosování. Estimados amigos, permítanme darles la bienvenida a nuestro estudio para el solemne sorteo en el marco del gran concurso de las emisiones para el exterior de la radio checoslovaca con motivo del 15º aniversario de la liberación de nuestra república. Y permítanme también saludar de la manera más cordial a nuestros oyentes. En verdad, los oyentes eran muchísimos y Radio Praga les dedicaba mucha atención. Sus cartas eran incluidas en la programación y, de vez en cuando, por lo general con motivo de algún aniversario importante, se organizaban concursos radiofónicos para ellos. Los premios para los ganadores eran más que interesantes. Y ahora permítanos realizar aquello que todos esperan con tanta impaciencia, el sorteo del concurso de las emisiones para el exterior de la radio checoslovaca con motivo del 15º aniversario de la liberación de Checoslovaquia. Le pedimos a Silva Daničková que haga girar el bombo. Ya lo ha hecho y ha sacado el primer número. Permítanme anunciar ahora el primer ganador. El primer premio, que es un viaje a Checoslovaquia, lo obtiene Karl Steiger de St. Georgian, Selva Negra, República Federal de Alemania. Rovněž cesta do Československa. Una vez vino a visitarnos un señor egipcio mayor que estaba muy interesado en la política y en la evolución de Checoslovaquia. Finalmente obtuvo el primer premio en el concurso. Era quien tenía más conocimientos e información sobre Checoslovaquia. Por eso fue invitado a venir y estuvo aquí unos 10 días. Así lo recordaba Mufid Jezairi, quien trabajó durante 20 años en la emisión en árabe. Su entonces esposa, Pavla Jezairova, quien en aquella época trabajaba en la redacción en francés de la radio, incluso acompañó durante varios días por Praga a uno de los ganadores del concurso. Una vez recibimos a un chico joven de Guinea que se llamaba Jaloma Madukon. Me acuerdo bien. Fuimos a buscarlo al aeropuerto y él nos decía que lo que llevaba puesto, una de esas camisas largas típicas de África Occidental, se llamaba Sasilu Bubugron o Sasilu Bubupti, es decir, había un bubu grande y también un bubu pequeño.
Lo llevamos luego al Hradčany, la zona del castillo, y él no lo podía entender lo que estaba viendo en Praga y decía, tantas casas viejas, ¿por qué no las derriban? En aquel entonces era maestro. Tolik starých domů, proč je nezboříte tenkrát? Byl to učitel. El contacto con los oyentes era, en cierto modo, una forma de influencia ideológica, especialmente después de que, en parte de manera espontánea y en parte organizada, empezaron a surgir clubes de oyentes de Radio Praga que estaban activos sobre todo en países africanos, asiáticos y latinoamericanos, tal como continúa explicando el historiador y director del archivo de la radio Tomáš Panek. Ty kluby vznikají zhruba na přelomu 50. 60. let a souvisí to. Esos clubes surgen aproximadamente entre finales de los años 50 y comienzos de la década del 60, y es algo que está relacionado con el proceso de descolonización, cuando los nuevos estados comenzaban a formarse, a orientarse en el escenario internacional y a reflexionar sobre su contenido ideológico y su desarrollo futuro. Entonces empezaron a mirar con bastante interés al socialismo, y precisamente la escucha de las emisiones al exterior les ofrecía algunas ideas de cómo construir el socialismo y cuáles debían ser sus valores. Así, poco a poco, empezaron a organizarse en distintos clubes. Realmente surgieron decenas de ellos en todo el mundo, en general con nombres muy fáciles de recordar. Por ejemplo, en el de Cuba se llamaba Lidice Vive y el de Egipto Nefertiti, pero no se limitaban solo a escuchar la radio. Algunos empezaron a poner por escrito lo que oían en diversos boletines que luego difundían por sus propios países. Intentaban así generar una suerte de difusión de las ideas del socialismo, aunque en este caso captadas a través de la emisión checoslovaca, que para ellos se había convertido en un país modelo, y eso querían transmitirlo a sus propias naciones. Tak tu sa má teda človek sústrediť na prácu. Se supone que aquí uno debe concentrarse en el trabajo. Se trata de un trabajo serio y responsable. Emitimos al exterior 30 horas al día en 12 idiomas. Tenemos una gran respuesta por parte de los oyentes, ya que cada año llegan unas 50.000 cartas. Ahora mismo, por ejemplo, nos escribe un vendedor de Chicago que dice: transmiten de maravilla, están ok. Ya ven que no habrá guerra, dice una carta desde Ámsterdam. ¿Con qué iluminan las calles?, pregunta un farolero de Edimburgo. ¿Y cuántos regalos llegan? Pero ahora debemos concluir. La radio checoslovaca inicia su emisión diaria para todo el mundo. Eso era lo que informaba el Semanario de Cine en 1961. Unos años después, se sumaba Pavla Jazeiriova a las emisiones en francés para África. Las emisiones en francés para África tuvieron muchísimo éxito porque en aquella época la gente nos escuchaba. En África no había internet ni ningún tipo de comunicación como la de hoy, y la gente escuchaba la radio, y a nosotros nos escuchaba muchísima gente. En los años 60 y también en la década de los 70 había en el mundo unos 600 clubes de oyentes de Radio Praga. La emisora enviaba cada año 200.000 paquetes con distintos materiales de propaganda. Así informaban sobre los clubes de Radio Praga los periódicos radiofónicos en 1976. A través de las ondas, la voz de Radio Praga llega a los 5 continentes del mundo en 10 idiomas distintos. 36 horas de emisión diaria que, según las encuestas, sigue una comunidad de oyentes de varios millones de personas. Es alentador que se trate sobre todo de oyentes jóvenes. Un rasgo característico y simpático de nuestra emisión al exterior son, por ejemplo, los clubes de oyentes, que fueron surgiendo paulatinamente, sobre todo en los países en desarrollo. El primero se fundó en Cuba hace casi 20 años y desde entonces ya funcionan cientos de ellos en los 5 continentes. Este hecho, al igual que los miles de cartas que llegan cada día a las distintas redacciones, solo el año pasado fueron casi 130.000, son una prueba fehaciente de la popularidad y autoridad de las emisiones al exterior. Od roku 59, kdy vznikl první klub na Kubě,
Desde 1959, año en que se creó el primer club en Cuba de manera espontánea, gracias a un grupo de jóvenes que comenzó a comentar lo que venía de oír en torno a un receptor de radio. Empezaron a surgir numerosos clubes en países de África, América Latina, el mundo árabe y Asia. La mayoría se encuentra precisamente en África: Zaire, Argelia, Túnez, Ghana, luego India y, por supuesto, Cuba, donde los clubes son muy activos, e incluso algunos más en América Latina. Kuba, kde kluby jsou velice aktivní, a něco je v Latinské Americe. V jakém jste styku s těmito kluby? ¿Y qué tipo de contacto mantienen con estos clubes? Dopisujeme si, kluby nám píší velice aktivně. Nos escribimos. Los clubes nos envían regularmente cartas compartiendo sus actividades y opiniones sobre nuestros programas que escuchan y luego debaten. Plantean preguntas, solicitan materiales sobre distintos temas, organizan exposiciones. Su actividad es muy variada. Incluso juegan al fútbol defendiendo nuestros colores. A Damasco, por ejemplo, les enviamos nuestras camisetas con la inscripción Radio Praga y nos escribieron diciendo que eran estupendas. Y hasta jugaron contra otro club que escucha Radio Berlín Internacional, pero lamentablemente no recuerdo si ganaron. Bohužel si nepamatuji, jestli vyhráli. Así lo expresó en el marco de una entrevista la subdirectora Jana Spišková en el año 1978. En aquella época llegaban a la redacción hasta 150.000 cartas al año, que realmente venían de todo el mundo. La mayoría de las veces, lo recuerdo bien, recibíamos correos de Irak y también de Egipto, aunque menos. Sobre todo llegaba correspondencia del norte de África, Argelia, Marruecos y Túnez. Había, por supuesto, cartas que hablaban de los aspectos políticos de todo lo que estaba ocurriendo, pero también había mucho interés por la cultura y por el deporte. La mayoría de nuestros oyentes eran jóvenes. Así lo recuerda el antiguo redactor de las emisiones en árabe, Mufid Yesairi. VS Colombia. VS Colombia. En 1957 encontré de repente una emisora que hablaba un lenguaje político completamente distinto del que yo conocía. Desde entonces me enamoré no solo de Praga, sino también de Checoslovaquia. GT Italia. GT Italia. Una vez, mientras escuchaba su emisión, de pronto me di cuenta de que no estaba solo. FK Německá spolková republika. SK República Federal de Alemania. Nunca olvidaré los programas de solidaridad con el pueblo vietnamita ni sus emisiones sobre Chile. JN Švýcarsko. JN Suiza. Las contribuciones de Radio Praga a la convivencia pacífica son aún más valiosas si consideramos que a las palabras le siguen inmediatamente los hechos. Así resumía Radio Praga algunas de las cartas de sus oyentes. Los clubes de Radio Praga eran a menudo muy activos. Publicaban sus propios boletines, organizaban actividades, realizaban debates y discusiones. Y sobre su labor informaban regularmente a la redacción de Radio Praga. Ten ohlas je skutečně velký. Jsou to 10,000 dopisů. Últimamente, por ejemplo, nos llegó desde la India un informe en el que nos comunican que durante el mes de febrero su club se estuvo dedicando al tema de los derechos humanos, es decir, la mayoría de los miembros del club participó en un debate sobre ese asunto y todos expresaron sus opiniones sobre la situación en los países africanos y también en Chile. Solo el socialismo puede mostrar el camino para garantizar los derechos humanos y esta es una pequeña muestra. A potom samozřejmě jsou to otázky skutečně různé. Así se expresaba la subdirectora Jana Spišková.
Por supuesto, no todos los oyentes escuchaban solo de política, en especial la emisión dirigida a Europa Occidental tenía que ser ideológicamente un poco más moderada y presentaba las noticias sobre la construcción del socialismo de una forma algo más digerible. Así lo explica Antonio Casado, quien trabajó durante los años 70 y 80 en la redacción en español para España. Muchos españoles trabajaban en el extranjero, principalmente en Alemania Occidental, luego en Francia, en Suiza y también en Italia. Así que diría que la mayoría de los oyentes procedía de esos países. ¿Y a qué reaccionaba esa gente? ¿Recuerdas algunas de las cartas que llegaban? ¿Qué les llamaba la atención de la vida en Checoslovaquia? Teníamos un programa, un espacio musical en el que emitíamos música española, la típica, flamenco y ese tipo de cosas. A eso reaccionaban muchísimo y escribían. Pedían escuchar tal canción o tal intérprete. Ese era el mayor eco. Transmitíamos 3 veces, por la tarde, creo que a las 6, luego a las 7:30 y después alrededor de la medianoche. Pero el programa con más respuesta era ese musical, un poco más neutral, y la política no se metía tanto por ahí. La mayoría de los oyentes tendía a estar a favor de nuestro sistema, así que en eso no había problema. Pero había algunos que discutían con nosotros sobre lo que ellos pensaban que era lo correcto. Y creían que aquí vivíamos bajo una vigilancia policial constante, cada uno de nosotros, lo cual en parte era cierto, ¿no? Por parte de la STV y demás, pero en realidad no tenían ninguna idea de cómo se vivía aquí. Por eso hablábamos también de los aspectos positivos, que la gente aquí está muy en contacto con la cultura, que se dedica a ella, que practica deporte, y que aquí es muy popular ir a las casas de campo. Emitíamos incluso cosas sobre la recolección de setas y eso les interesaba mucho. Y sobre todo les interesaban nuestros castillos y palacios. Nuestro programa Radio Viajes despertaba un enorme interés entre los oyentes. Así que más que nuestra política, creo que lo que les atraía era la cultura, la historia y la vida cotidiana de la gente en nuestro país. Y esto lo añadía Ivana Bonderkova, quien ingresó en la redacción para América Latina en 1980 y con nosotros sigue a día de hoy. Samostatná kapitola byli námořníci, protože když ještě byla flotila Československa. Los marineros constituían un capítulo aparte porque cuando todavía existía la flota, la navegación checoslovaca, ellos prácticamente no tenían conexión con el mundo, así que lo hacían de la siguiente manera. La radiotelegrafista captaba nuestras noticias, las pasaban a máquina y las colgaban en el tablón de anuncios, donde los marineros las leían. Námořníci reagovali, ty psali pravidelně. La que recuerda esta particularidad de los marineros checoslovacos, que en efecto representaban un grupo específico de oyentes ya desde los inicios de las emisiones internacionales, es Zdenka Kuchyňová, quien desde finales de los años 80 trabaja en la redacción checa de Radio Praga hasta el día de hoy. Por su parte, el técnico Karel Koníček recordaba una carta que llegó a Radio Praga hace ya mucho tiempo, a finales de los años 30. Llevo 6 años navegando en el barco Legie. He visto una buena parte del mundo y he vivido muchos momentos emocionantes y hermosos. Uno de los más bellos lo experimenté cuando en junio de este año navegábamos de Amberes a Sudamérica. A unas 400 millas náuticas de las islas de Cabo Verde, de pronto escuché en mis auriculares una emisión en checo. No se pueden imaginar mi alegría. Reuní enseguida a la tripulación compuesta en su mayoría por checos. En pocos minutos se juntaron todos alrededor de mi cabina de radiotelegrafista. Fue un momento casi sagrado. En plena noche, en medio del vasto océano, estábamos escuchando música y lengua checas desde la lejana patria. Vysílanému z daleké vlasti. Después de 1989,
los clubes de oyentes desaparecieron y a lo largo de los años 90 también desaparecieron los marineros checoslovacos. Sin embargo, las cartas dirigidas a las emisiones internacionales seguían llegando y siguen llegando hasta hoy. Y no solo eso, muchos oyentes, gracias a Radio Praga, desarrollaron una relación afectuosa con la República Checa y cuando visitan Praga nunca dejan de pasar por la redacción. Vzpomínám si, když tady přijel nějaký doslova výlet z Austrálie. Recuerdo cuando vino aquí un grupo en el marco de un viaje organizado desde Australia. Serían unas 30 personas, no sé cuántas exactamente, y vinieron directamente a nuestra redacción. Allí, frente a la dirección, hay una antesala bastante grande. Pues bien, se colocaron allí y comenzaron a cantar Chequia, hermosa Chequia. Y no porque alguien los hubiera obligado a hacerlo, simplemente así lo sintieron. Prostě to měli v sobě. Estos eran los recuerdos de Josef Kubečka. Pero con las emisiones al exterior se ponen en contacto no solo checos, sino también extranjeros. Y ellos, durante sus viajes a la República Checa, también visitan Radio Praga, como es el caso del señor Wolfgang Brödel de Múnich, quien empezó a escuchar las emisiones al exterior de la radio checoslovaca en 1968. He seguido muchas otras emisoras, pero con Radio Praga siento una conexión muy especial. Me gusta que ofrece noticias muy objetivas y no está vinculada a ningún partido, sino que es crítica. Sigo las noticias a diario. Fui profesor y hablaba mucho con mis alumnos sobre Chequia, o mejor dicho, por ese entonces aún sobre Checoslovaquia. Una tarde, por ejemplo, nos dedicamos a Lidice, porque lo consideraba enormemente importante. Los oyentes no se olvidan de su radio ni siquiera después de muchos años. A esta redacción, la redacción española, en 2025, el año pasado, llegó un correo desde España, un correo electrónico. Desde Barcelona recibimos un correo electrónico muy bonito de la hija de un señor que tiene ahora más de 90 años y recuerda cómo ganó una máquina de coser de Radio Praga. Había un concurso, él se preparó durante mucho tiempo y así ganó una máquina de coser que le trajeron unos diplomáticos checos que andaban de viaje, se lo llevaron a Barcelona. Y el año pasado nos enviaron fotos de esa máquina y fue muy bonito ver cómo formamos parte de la vida de tantas personas que siguen pensando en nosotros, en la radio. Los mensajes hoy en día son sobre todo correos electrónicos y siguen llegando a Radio Praga por parte de los oyentes. Ya en enero de 2026, por ejemplo, llegó un email desde Egipto en el que el señor Mohamed Abdel Rahim felicitaba a Radio Praga por su 90 aniversario y le deseaba muchos años más de éxitos. Este programa fue realizado por Jaromír Marek con la dirección de contenido de David Hertel. La locución ha corrido a cargo de Gonzalo Núñez, Laura Lukova, Juan Manuel Mutoni, Sara Irichna y Daniel Ordóñez. Y en los controles, en el sonido, ha estado Pavel Cajón.